Hola, Inocente. Hola, Omar. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel. Ya está. Vamos a compartir acá. Hola, Jesús. ¿Cómo es esto? Esto tiene que ser. Sí. Sí. Listo. Listo, listo. Ya estamos. Hoy día vemos entonces balanza de pagos. Hoy día desarrollamos balanza de pagos. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? ¿Estamos bien? Confirmen, confirmen, confirmen cualquier falla. Todo bien, profe, todo bien. Ok, gracias, Inocente. Ahí está. Si no, después yo estoy pensando que de repente algo no sale bien. Ya está. Entramos entonces, una breve introducción sobre la balanza de pagos. ¿Listo? ¿Qué será entonces? ¿Qué será la balanza de pagos? ¿A qué me refiero cuando hablo de la balanza de pagos? ¿Alguien ha escuchado sobre la balanza de pagos? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Qué será la balanza de pagos? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? No tenemos ni la menor idea. ¿Entendemos la balanza de pagos? Nel. Balanza de pagos, a ver. Entonces empezamos, ¿ya? La balanza de pagos, esta balanza de pagos que está acá. ¿Qué será la balanza de pagos? ¿A qué me refiero cuando hablo de la balanza de pagos? Balanza de pagos. Sí, la balanza de pagos va a ser un registro, ¿sí? Registro estadístico, podemos llamarlo registro contable, ¿sí? Registro estadístico, registro contable. Aquí le vamos a poner entonces aquí registro. Registro, ¿cierto? Es un registro contable para poder ver, para poder ver las operaciones de intercambio que realizan los países, ¿sí? Un sistema de registro contable para poder ver, ¿sí?, las operaciones de intercambio que registran los países, ¿cierto? Porque como ustedes hemos, como con ustedes hemos visto comercio internacional, ¿sí?, va a existir operaciones entre diferentes países. Pero esta balanza de pagos, ¿quién la crea? ¿Quién la crea? Atención acá, atención acá. ¿Quién la crea esta balanza de pagos? ¿De dónde sale esta balanza de pagos? Esta balanza de pagos la crea el FMI. ¿Sí? La crea el FMI. ¿Qué será el FMI? ¿Qué cosa será el FMI? ¿Qué será el FMI? Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. Perfecto. ¿Sí? Entonces la balanza de pagos es un sistema de registro que lo crea ¿quién? Lo crea el Fondo Monetario Internacional. ¿Cierto? ¿Para qué lo crea el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional lo crea para poder observar las operaciones. El Fondo Monetario Internacional lo crea para poder observar las operaciones, ¿sí?, entre los diferentes países, puesto que van a ser o van a ocurrir operaciones, o sea, de intercambio entre distintos países. Como va a haber operaciones de intercambio entre distintos países, entonces el Fondo Monetario Internacional tiene que saber cómo es que van las operaciones entre sus países agremiados.
Por lo tanto, crea un sistema de registro para que pueda ver qué país le vende a qué país está en superávit, qué país está en déficit, qué país está en equilibrio. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, consulten. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya está. Y entonces, para poder ver cómo si un país necesita préstamo o no necesita préstamo, o sea, a través de la balanza de pagos, ¿qué indicador vamos a usar? ¿Sí? Vamos a utilizar la balanza comercial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿A qué es igual la balanza comercial? ¿Se acuerdan de la balanza comercial? ¿A qué es igual la balanza comercial? Balanza comercial, ¿a qué será igual la balanza comercial? La balanza comercial, ¿no se acuerdan? Facilito. Eso, doctor Jesús. Santos Pulido. Claro, pues, doctor. Eso hemos hecho la clase pasada, pues, no se pasen. ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan? Porque la manera de financiar es a través del resultado de la balanza comercial. Pues, si la balanza comercial está en positivo, ¿qué quiere decir? Que has hecho más exportaciones que importaciones, has ganado más plata. ¿Cierto? Si has hecho más importaciones que exportaciones, tienes menos plata. Estás debajo. Y si tienes igual, es equilibrio, porque la balanza comercial, ¿se acuerdan? Es igual a exportaciones menos importaciones. X menos M. Bueno, esto lo hemos visto, eso de balanza comercial lo hemos tocado la clase pasada, así que tienen que estar repasando. ¿Listo? ¿Queda? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Claro, claro, Sandra. Claro, claro, superávit y déficit, claro, claro, claro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Queda? Ya está. Entramos entonces. Por fin, ahora sí, entramos. Entramos a ver cómo se desarrolla este tema. Vamos a borrar acá la pizarrilla. Balanza de pagos. Balanza de pagos. O sea, señalamos acá balanza de pagos. La balanza de pagos. ¿Qué será la balanza de pagos? Registro sistemático de las transacciones económicas. Registro sistemático de las transacciones económicas efectuadas por los residentes de un país con el resto del mundo. Efectuadas por los residentes de un país con el resto. Entonces, ¿qué será? Registro sistemático de las transacciones económicas. Esto de acá. Ya está. Efectuado por los residentes de un país con el resto del mundo para un periodo determinado. Este registro incluye flujo de transacciones corrientes y financieras. ¿Listo? ¿Listo? Lo que hemos dicho, ¿no? La balanza de pagos es un sistema de registro contable donde vamos a poder observar las operaciones de intercambio entre los países agremiados al Fondo Monetario, obviamente, ¿sí? Entre los países agremiados al Fondo Monetario. Por eso que acá está, elaborado por Banco Central de Reserva del Perú. Metodología del Fondo Monetario Internacional. Elaborado por Banco Central de Reserva del Perú. Metodología del Fondo Monetario Internacional. Ya está. Lo que ya estábamos viendo, ahora lo estamos formalizando. ¿Sí? Lo que les había explicado, ahora lo estamos... No se olviden, ¿eh? No se olviden acá. No se olviden acá. ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo elabora? El Banco Central de Reserva del Perú. Metodología
Fondo Monetario Internacional. Metodología, Fondo Monetario Internacional. Listo. ¿Y qué podemos registrar en la balanza de pagos? ¿Hay algún país que no? Sí, sí, hay varios, hay varios. O sea, todos los países no están en el Fondo Monetario, ¿ah, Sandra? ¿Sí? Todos los países no están en el Fondo Monetario. Muchos sí, ¿sí? No, no todos, no todos. Uh-huh. Ya está. Entonces, balance de pagos se registran las transacciones económicas de intercambio de mercancías, por ejemplo. ¿Sí? Venezuela creo que no. No, no va a estar. ¿Sí? Entonces vemos transacciones económicas de intercambio de mercancías, ¿sí? Flujo de reservas de capitales, también vamos a encontrar ahí. Las remesas, ¿se acuerdan de las remesas? ¿Se acuerdan de las remesas? Las remesas, el dinero que envían las familias que se encuentran fuera del país hacia las familias que están aquí en Perú, en el país. Ya está. Ya está. Entonces, realizados, y todo esto se va a realizar entre los residentes y los no residentes. Todas estas operaciones se van a llevar a cabo, se van a realizar entre los residentes y los no residentes. ¿Sí? ¿Quiénes son los residentes? Los agentes económicos que tienen su centro de interés en el país. Los agentes económicos que tienen su centro de interés en el país. ¿Quiénes son los no residentes? Los agentes económicos que tienen su centro de interés fuera del país. O sea, residente en el país es el que hace operaciones económicas en un país, ¿no? Ya está. Las transacciones que se registran pueden ser créditos o débitos. Las transacciones que se registran pueden ser créditos. ¿Qué es un crédito? Ahí está, créditos. ¿Qué es un crédito? ¿Qué es un crédito? Acá, transacciones que generan ingresos, por ejemplo. Cuando hablo de crédito, es porque generan ingresos. Aquí te lo subrayo. ¿Qué más? Por lo general, esto lo podemos ver en el comercio internacional en lo que es en exportaciones. Exportaciones. ¿Sí? Ahí vemos inversión también, por ejemplo. Inversión. Débitos. ¿Qué son los débitos? Salidas. ¿Qué son los débitos? Salidas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, importaciones. Por ejemplo, importaciones. ¿Cómo puede ser? Pago de deuda también, ¿no? Salida, pues. Si es salida, el ejemplo más claro es aquí, pago de deuda. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Crédito, débito, facilito.
¿Facilito? Ya se han ido a almorzar todos, creo. ¿Se entiende crédito débito? ¿Facilito? ¿Ya está? ¿Avanzamos? Vamos a escribir acá. ¿Avanzamos? ¿Sí? Listo. Ya, ya, ya está Anderson, Gabriel, Omar, ya está. Ya, listo, listo, listo. Ya. Avanzo. Vamos a ver la estructura. Vamos a ver la estructura de la balanza de pagos. Ya, a ver, para empezar, ¿cuántas balanzas de pagos son? ¿Cuántas balanzas de pagos son? Así, todos saluden. ¿Cuántas balanzas de pagos son? 5. 5. 5 balanzas de pagos. ¿Listo? Ya está. ¿Cuáles van a ser? Miren, las que están con azul. Son 5 y son las 5 que están con azul. Esas son mis balanzas de pago. Son 5 y son las 5 que están con azul. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el lío? El problema es que la primera balanza, de las 5 balanzas, la primera balanza tiene 4 subbalanzas. ¿Sí? De las 5 balanzas, la primera balanza tiene 4 subbalanzas. Atención acá. De las 5 balanzas, la primera tiene 4 subbalanzas. Pero estas 4 subbalanzas también se llaman balanzas. O sea, las subbalanzas también las vamos a llamar balanzas. ¿Listo? Y aquí las vamos a ver. Miren, primera balanza, la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente. Aquí le vamos a poner balanza también, para que no se confundan. Es una balanza en cuenta corriente. Ya está. Y esta balanza en cuenta corriente tiene 4 subbalanzas. La balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores y las transferencias corrientes. La balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores y de transferencias corrientes. Vamos a empezar por la primera subbalanza, pero estas 4 de acá son subbalanzas. ¿Eh? Estas 4 de acá son subbalanzas. Vamos a empezar por la primera subbalanza. La primera subbalanza, ¿cuál va a ser? La primera subbalanza, ¿cuál va a ser? La balanza comercial. La primera subbalanza va a ser la balanza comercial. Esta subbalanza, que es la balanza comercial, ¿qué cosas registra? O sea, ¿qué se registran acá? ¿Se acordarán? ¿Se acordarán? ¿Qué cosa registra la balanza comercial? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda?
Claro, ya, ya está. Compras y ventas, ya, o comercio internacional. ¿De quién? De bienes, no se olviden. De bienes. Sí, esos son exportaciones e importaciones de bienes. Ya está. Y miren la segunda. ¿La segunda qué es? ¿Balanza o subbalanza? ¿La segunda qué será? ¿Balanza o subbalanza? Esta. ¿Balanza o subbalanza? Claro. Anderson. Claro, Anderson. Subbalanza. Subbalanza. Claro, pues, porque está dentro de la balanza de cuenta corriente, mira. Sandra, aquí no. Está, estas cuatro que están dentro de la balanza de cuenta corriente son subbalanzas, pero su nombre es balanza también. Esa es la diferencia que estoy explicando. ¿Cierto? Ya está. Entonces, la balanza comercial, como me decían, es una subbalanza, ¿sí? En donde se registran los bienes. Y la balanza de servicios, ¿en qué se diferencia de la balanza comercial? Y la balanza de servicios, ¿en qué se diferenciará de la balanza comercial? ¿Podrá tener diferencia o no? ¿Será lo mismo la balanza comercial que la balanza de servicios? Eso. ¿En qué se diferencia un bien de un servicio? Ya está, bien ahí, aquí no. Pero ¿en qué se diferenciará un bien de un servicio? ¿Es lo mismo un bien que un servicio? ¿Dónde está la diferencia? Eso, aquí no. Eso, aquí no. Tangible e intangible, pues. Tangible e intangible. Ya está. Entonces, mi segunda subbalanza va a ser la balanza de servicios. La balanza de servicios. Y ahí van a estar, por ejemplo, el turismo, pues, ¿no? El turismo se clasifica ahí, ¿no? Ahí va a estar el turismo, entonces, ahí se clasifica en la balanza de servicios. ¿Cierto? Luego tengo renta de factores. Luego tengo renta de factores. ¿Cierto? Ya está. Y aquí voy a clasificar todas las operaciones que se pueden hacer entre países
que vienen de los factores productivos. ¿Se acuerdan de los factores productivos o no? ¿Se acuerdan de los factores productivos? ¿Cuáles son los factores productivos? Todas las operaciones que se hacen entre los diferentes países a través de uso de factores se van a registrar acá. ¿Cuáles? Como naturaleza, como trabajo, como capital, ¿sí? Como empresa, como Estado. P. Dime. Capital a corto plazo. Tiene. Espérate, estamos acá en cuenta corriente, estamos en cuenta corriente. ¿Sí? Estamos en cuenta corriente. ¿Listo? Y luego tengo las transferencias corrientes. ¿Qué serán las transferencias corrientes? Y luego tengo las transferencias corrientes. ¿Qué serán las transferencias corrientes? ¿Alguien se acuerda de las transferencias corrientes? Transferencias corrientes, ¿igual a qué? Ahí está. Donaciones, mejor dicho, ¿ya? Transferencias corrientes, ¿sí? Donaciones. Listo. Ya está entonces la primera balanza de pago y sus 4 subbalanzas. Ya está entonces la primera balanza, que es la cuenta corriente con sus 4 subbalanzas. Luego que tengo, cuenta financiera. Luego tengo cuenta financiera. En la cuenta financiera lo que yo tengo son capitales a corto plazo y capitales a largo plazo. ¿Cuáles son los capitales a corto plazo y a largo plazo? Menores de un año y mayores de un año. Menores de un año y mayores de un año. Luego vamos a ver la cuenta de financiamiento excepcional. La cuenta de financiamiento excepcional. La cuenta de financiamiento excepcional. ¿Qué hace la cuenta de financiamiento excepcional? ¿De qué se encarga la cuenta de financiamiento excepcional? La cuenta de financiamiento excepcional también se llama la cuenta de ajuste.
también llamada la cuenta de ajuste. Y esta cuenta de ajuste, lo que va a hacer es ver, por ejemplo, las condonaciones de deuda, ¿sí? Los descuentos o las condonaciones de deuda. Los descuentos o las condonaciones de deuda. Eso es lo que va a ocurrir con la cuenta de financiamiento seccional. ¿Sí? Eso es lo que se ve ahí. Y es que se pueden descontar las deudas. ¿Qué dicen? ¿Se pueden descontar las deudas? Sí, las deudas también se pueden descontar. Las deudas entre países se pueden descontar. ¿Cierto? Las deudas entre países se pueden descontar. ¿Bien? Y luego tengo el flujo de reservas. También voy a tener una cuenta de flujo de reservas. ¿Para qué sirven las reservas? ¿Para qué sirven las reservas? ¿Son necesarias las reservas o no son necesarias las reservas? ¿Para qué me servirán? Las reservas me sirven para poder hacer frente, ¿sí?, a malos tiempos, ¿no? A problemas económicos en épocas difíciles. No se olviden que esto también se ven, las reservas también se manejan a nivel macro y a nivel micro, ¿no? Las familias también deben tener sus reservas. Cuenta de errores y omisiones. Cuentas de errores y omisiones. Vamos a ver también la cuenta de errores y omisiones. ¿Qué registra la cuenta de errores y omisiones? ¿Qué registrará la cuenta de errores y omisiones? Todas las operaciones que generan ingresos de dinero para el país, claro, pero que no se pueden registrar. Todas las operaciones que generan dinero al país, pero que no se pueden registrar. Por ejemplo, ¿sí? Contrabando, ¿puede ser o no puede ser? Contrabando, ¿puede ser o no puede ser? Claro. Narcotráfico, ¿no? Lavado, todo lo que ustedes están mencionando. Todo lo que ustedes están mencionando se va a poder controlar, ¿sí?, en la cuenta de errores y omisiones. ¿Estamos claros entonces? ¿Se entiende? Esta es la estructura. Esta es la estructura de la balanza de pagos. ¿Se entiende? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Listo?
Avanzamos, avanzamos. Ahí está un cuadrito de la balanza de pagos, millones. Ahí está la cuenta corriente. Justo lo que hemos visto y lo que hemos hecho. Se registran las transacciones ordinarias que tienen lugar entre los residentes y los no residentes. ¿Qué tengo? Tengo la balanza comercial. Tengo la balanza comercial. Donde se registra resultado de exportación. Aquí está. Resultado de exportaciones e importaciones. Resultado de exportaciones e importaciones de bienes, ¿no? Esto es lo importante. Esto es lo importante. De bienes. Luego tengo la balanza de servicios, que ya lo hemos visto con ustedes también. La balanza de servicios. ¿Qué hay en la balanza de servicios? Se registra, ya estamos formalizando todo lo que hemos explicado aquí en la clase, ¿eh? Se registra el resultado de las exportaciones e importaciones de los servicios. De los servicios. ¿Cómo son cuáles? Transporte. Transporte. Turismo. Telecomunicaciones. ¿Cierto? Entre otros. Renta de factores. Renta de factores. ¿Qué será renta de factores? Acá está. Registrar saldo de pago de los factores productivos, como son los intereses y las utilidades. Como son los intereses y las utilidades. Transferencias corrientes. Transferencias corrientes se registran transacciones económicas sin contrapartida. ¿Se acuerdan sin contrapartida? Sin contrapartida. ¿Qué es eso entonces cuando digo sin contrapartida? Sin contrapartida, entonces vamos a llegar a lo que es donaciones y remesas, ¿no? Donaciones y remesas. Donaciones y remesas de los peruanos residentes.
¿Listo? Avanzamos. Avanzamos. Resultado de la cuenta corriente. Resultado de la cuenta corriente. Se obtiene sumando los resultados de las 4 subcuentas. Se obtiene sumando los resultados de las 4 subcuentas. ¿Cuáles van a ser? La balanza comercial que está ahí, la balanza de servicios, ¿sí? Renta de factores y las remesas, ¿no? Transferencia corriente. La balanza comercial es mayor a 0. La balanza comercial es menor a 0. ¿Cierto? Cuando es mayor a 0, mejora, ¿no? Mejora la posición de activos en el exterior. Mejora la posición de activos en el exterior. Es decir, está en capacidad de financiar al exterior. Cuando la balanza comercial es menor a 0, empeora la posición de activos en el exterior. Es decir, el país necesita financiar del exterior. Ahí está la cuenta financiera. Está la cuenta financiera, donde se registran las transacciones, ¿sí? Que tienen que ver con los activos y los pasivos financieros, ¿no? Los flujos de capitales, que tienen lugar entre residentes y no residentes. Van a tener lugar entre residentes y los no residentes. Capitales a corto plazo y capitales a largo plazo. Ahí están, ¿no? Los capitales a plazos menores o iguales a un año, los de corto plazo, menores o iguales a un año. Son los especulativos o los golondrinos también. No se olviden, ¿ah? Los especulativos o los golondrinos también. Los capitales de largo plazo, flujo de capitales a plazos mayores de un año. Estos son mayores de un año. Incluye inversión en cartera, inversión extranjera directa, y puede ser del sector público o privado. Del sector público o del sector privado. ¿Se acuerdan de financiamiento excepcional y errores de emisiones, las dos cuentas?
Financiamiento excepcional, ¿qué hacía? Condonación de deuda. Condonación de deuda externa. ¿Se pueden perdonar las deudas o no se pueden perdonar las deudas? ¿Se pueden perdonar las deudas o no? Claro que se pueden condonar. Y errores y omisiones, ¿qué cosa trae? Y errores y omisiones que trae las transacciones que no pueden ser identificadas. Las transacciones que no pueden ser identificadas. Las operaciones son las transacciones que no pueden ser identificadas. Flujo de reservas. Flujo de reservas. ¿Qué era? Se registra la variación de los activos de reserva. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser? Comprende principales activos como los que son divisas, oro, ¿sí? Y suscripción de acciones a organismos internacionales. ¿Cuáles van a ser entonces? Variación y monetización de oro y variación de las RIN. ¿Sí? Oro y las RIN. ¿Qué era RIN? ¿Qué era RIN? Reservas internacionales netas. ¿Qué era RIN? Reservas internacionales netas. Desequilibrios de la balanza de pagos, ¿cuáles van a ser? La balanza de pagos y el tipo de cambio flexible, la balanza de pagos y el tipo de cambio fijo. Tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo. ¿Cuándo tengo tipo de cambio flexible? Cuando el precio de la divisa la controla quién o la coloca quién. Tipo de cambio flexible, el precio de la divisa lo coloca quién. El mercado. El mercado. Y el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio, ¿quién lo controla? El Estado.
¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya vamos acabando. Marquen sus claves. Marquen sus claves. ¿Listo? Dime. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto las impresiones pueden, hasta qué punto las personas pueden apropiarse de las impresiones? Totales, pues. Totales. Totales. Las personas, vea, las personas pueden apropiarse de invasiones. ¿Hasta qué punto las personas pueden apropiarse de invasiones? Bueno, lo que se muestra es que por lo general se han apropiado por completo, ¿no? La mayoría de, muchas de las zonas de los conos, la mayoría, casi creo que por no decir todos los conos, han iniciado como una invasión. No, no es legal. No, no, la invasión no es legal, es invasión. ¿Sí? Con el tiempo el Estado lo regulariza, pues, ¿no? Pero eso, la primera acción, desde que invade, es ilegal. Un cono, le podemos llamar cono a las zonas extremas de la ciudad, ¿sí? A lo que está más alejado de la ciudad. Las zonas extremas más alejadas de la ciudad. ¿Listo? Ya está. Listo, hasta ahí la clase. Hasta ahí la clase, nos vemos la otra semana. A que mañana hay recuperación, ¿no? Ya será mañana entonces. Listo, 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 listo. Nos vemos, nos vemos. Chao, 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 chao.
Chao, chao, aquí.